La lectura. Acerca de este asunto, quiero referirme a 4 aspectos particulares. 1, ¿qué es? 2, ¿qué la determina? ¿Cuáles son sus determinantes, sus variables? 3, ¿cuáles son los niveles de ejecución, los niveles de desempeño de esta actividad cognitiva? Y 4, ¿para qué sirve? ¿Para qué lee? En cuanto al primero de los asuntos nombrados, al concepto de lectura, pues hay que decir que la lectura se concibe en 2 dimensiones, en una dimensión restringida, limitada, técnica, objetiva, y allí la lectura podríamos definirla como la práctica intelectual consistente en asignar significados a significantes verbales, alfabéticos, es decir, asignar significado a las letras que conforman sílabas, a las sílabas que conforman palabras, a las palabras que conforman estructura y a las estructuras que conforman estructuras mayores que se llaman texto. Asignar significados a significantes allí alfabéticos, asignar, buscar, emparentar significantes con significados, pero en una mirada un poco mayor, de cobertura más amplia, decimos que leer es la asignación de significados a cualquier tipo de significante. Es decir, que leemos rostros, leemos imágenes, leemos juegos, leemos la vida. Esas 2 dimensiones, variantes, vertientes de la lectura, se determinan, en el punto 2 entonces, están determinadas, igual que la escritura. La lectura está determinada por varios factores. Podemos decir que es una práctica multideterminada. 1, ¿qué necesitamos para leer y para hacerlo bien? Bueno, necesitamos afecto, necesitamos emoción, necesitamos pasión, necesitamos goce. La sensibilidad, el sentimiento, pues es el determinante de todas las actividades humanas, sobra decirlo. 2, necesitamos cerebro, es decir, que sin un cerebro bien tonificado, pues el ejercicio lector es bastante esquelético. Necesitamos cerebro en su totalidad. Aquí estamos recordando a Patricia Fox, un texto bello, la lectura como función del cerebro en su totalidad. Así que necesitamos cerebro izquierdo para leer detalles, leer pedacitos de imagen, pedacitos de texto, pero necesitamos hemisferio derecho para leer totalidad. Entonces sabemos que el cerebro izquierdo es atomista, lee asuntos particulares, analiza, es analítico, y el cerebro derecho sintetiza. Así que necesitamos afecto, necesitamos cerebro en toda su estructura, necesitamos habilidades sociales, porque la lectura, igual que la escritura, pues es una práctica comunicativa de contacto, es decir, que cuando escribimos tocamos a alguien con la palabra, intentamos mover a alguien con nuestro discurso, pero cuando leemos entramos en conversación, en diálogo, en confrontación también con alguien. Habilidades sociales, habilidades para encontrar al otro, para tocar al otro. Y necesitamos, es una bobada de decirlo, pero hay que decirlo, necesitamos habilidades de código, es decir, necesitamos conocer el código en el que los textos, los discursos están construidos para poderlos leer. Punto 3. ¿Cuáles son los niveles? Se reconocen varios niveles. El nivel 0 de la lectura, pensemos que hay quienes piensan que es nivel 1, que ya es lectura lo siguiente. El nivel 0 de la lectura, podemos ser generosos y decir que es el nivel básico, es el de solo reconocer identificar los significantes, identificar los rostros, identificar los gestos, identificar las imágenes que vamos a leer, identificar las palabras, saber que hay palabras, que las palabras están en un código, que es el chahuil, que es el tucano, que es el karsá, que es la lengua castellana. Nivel 0, pensemos que haga eso, ha arrancado nomás, es el proceso de decodificación formal. Nivel 1, la asignación de significado a los significantes locales, a pedacitos de texto. Encontrar significados locales, nivel 1. Nivel 2, encontrar significados a asuntos del texto que se relacionan, es decir, el nivel 2 es significación relacional, es lectura relacional, es relacionar elementos
dentro de un texto verbal o texto no verbal. Nivel siguiente de lectura, el nivel de encontrar significados a relaciones del texto con otros textos. Llamamos a esto la lectura entonces intertextual. Hasta el punto anterior estábamos en leer textos, aquí pasamos a leer relaciones entre un texto y otro texto, entre un paisaje y otro paisaje, una película y otra película, entre un cartel y otro, entre un texto y otro texto, relación. Entonces lectura textual, el nivel anterior, lectura textual, intertextual, nivel anterior, lectura intertextual, y el nivel supremo de la lectura, pues que es lo que consideramos realmente lectura, es el nivel de contextualización, de encontrar el punto de vista del escritor, reconocer cuál es la intención del autor del texto que estamos leyendo, encontrar, tocar, develar las características entonces intencionales de quien propuso el texto o el discurso que estamos leyendo. A este nivel de lectura, conocer el texto dentro de las condiciones de quien lo escribe, condiciones políticas, condiciones ideológicas, condiciones culturales, es a lo que se le suele llamar lectura crítica. Realmente la lectura debe ser eso. Lo anterior podríamos decir que son momentos previos de la lectura, pero la lectura real, la lectura académica, la lectura que de alguna manera nos hace perder la condición de ingenuos, que hace que reconozcamos quién nos manipula, quién nos engaña, quién nos hace votar sin que tramitemos adecuadamente la información. Esa es la lectura contextualizada, lectura crítica, que es el objetivo de nosotros los maestros, es el objetivo de la escuela y es definitivamente la meta en esta gimnasia comunicativa. ¿Qué es? De los determinantes, los niveles, y cerremos diciendo para qué es, para qué sirve, para qué leer. Le preguntan por qué es importante la lectura, pues habrá quien dice porque aprende uno cosas, se entera uno de fenómenos. No, si a mí me dicen por qué es importante para mí, porque en casos de una trombosis como la que tuve, las posibilidades de pérdida cognitiva, las posibilidades de pérdida intelectual son menores, porque la lectura fortalece las redes neuronales ante un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico. Estamos protegidos. Hay quienes le asignan a la lectura pues unos fines un poquito, digamos, mezquinos. Hay quienes dicen que leemos para aprender, que leemos para divertirnos. Bueno, sí, leemos para adquirir conocimiento, pero quiero enfatizar en la función mayor de la lectura, por lo menos lo que me interesa a mí. Leemos para preservar la vida, para alargar la vida. La lectura es la gimnasia cognitiva que está más vinculada con la estructura neuronal, con la fuerza cerebral. Leemos para que los accidentes neurodiscursivos, para que los accidentes cerebrovasculares, para que los infortunios de la vida no arrasen con nuestros mecanismos cognitivos. Leemos para preservar, para alargar la vida. Leemos para ser más resistentes y más fuertes ante un traumatismo craneoencefálico, ante una enfermedad degenerativa, para tener fortalezas neurobiológicas, entre otras cosas. A quienes ya pasamos de los 20 años, nos empieza a interesar fuertemente la lectura para eso, para vivir más años, para vivir mejores años, para ser fuertes. En la próxima lección nos vamos a referir a la práctica comunicativa gemela, la escritura. Vamos a diferenciar allí entre lo que se llama escribir bien, pero lo que queremos escribir correctamente. Hasta entonces. ¿Listo?